Empecemos a revisar la gestión de los gobiernos en vez de pedir más dinero, porque los únicos que ponemos ese dinero son los que pagamos impuestos, y de nada sirve que nos aumenten los impuestos si el servicio sigue siendo malo, ineficiente y un poquito corrupto. Hoy quisiera tocar un tema que creo que puede ser muy interesante para todos, y es si realmente el Estado funciona o no funciona por falta de presupuesto. Me explico muy brevemente. Nos han enseñado que los servicios públicos no funcionan porque no hay suficiente dinero. El argumento es que si tuviésemos más dinero disponible, podría haber mejor salud, podría haber mejor educación, podría haber mejor seguridad, y que es por falta de dinero que no tenemos los países que todos soñamos, que es por falta de presupuesto y por lo tanto que es por falta de impuestos. Este argumento ha alimentado varias ideas, como por ejemplo aumentar la tasa de impuestos progresivamente. Hace 100 años, que no es hace mucho, la tasa de impuesto a la renta en Europa era aproximadamente del 3%. Lo dije bien, 3%. Hoy, la tasa de impuesto a la renta es del 30 al 33%. Se ha multiplicado 10 veces más la tasa de impuesto, bajo el criterio que efectivamente sin dinero no se puede brindar buena salud, buena seguridad y buena educación. Igualmente, los impuestos han ido creciendo progresivamente porque también la gente crece, hay cada día más trabajadores, más masa laboral, más empresas y más negocios en los países de América Latina. Y eso es lo que quisiera hacer énfasis. Los impuestos en América Latina, en países como Perú, Chile, México o Colombia, la recaudación de impuestos ha aumentado más del 100% en los últimos 10 años. Es decir, el gobierno peruano o el gobierno chileno o el gobierno colombiano tenían la mitad de dinero que tienen hoy hace 10 años. Desde un punto de vista de persecución de rentas es fantástico, porque ahora los gobiernos son el doble de ricos de lo que eran antes. Sin embargo, duplicar este presupuesto, este aumento del 100% de los ingresos de los gobiernos, ¿ha mejorado los servicios públicos de esos países? Ustedes que utilizan los servicios públicos, ¿sienten que estos servicios son diferentes o mejores o el doble de mejores que los servicios de hace 5 o 10 años? ¿Lo sienten así? ¿Sienten que ha cambiado? ¿Sienten que la salud pública de hace 10 años era el doble de peor que la salud pública de hoy? ¿Sienten que la policía de hace 10 años era el doble de corrupta y el doble de mala que la policía de hoy? Porque se supone, ¿no?, que si el argumento fuese cierto, este argumento de que más dinero, mejor servicio, entonces hoy debería ser el servicio el doble de mejor que antes, porque se tiene el doble de dinero. ¿Pero realmente es así? ¿Los latinoamericanos sentimos que esto ocurre? Me parece muy importante el tema porque nadie lo habla. Y resulta que es muy grave porque seguimos todos los años repitiendo el cassette de hay que aumentar los impuestos, hay que aumentar la recaudación, hay que duplicar el ingreso del Estado, pero no nos damos cuenta que repetir ese cassette ha funcionado porque durante los últimos 20 años hemos recaudado mucha más plata y aún así nuestros servicios públicos siguen siendo ineficientes. Lo que me lleva a una reflexión que quisiera compartir con ustedes. ¿Realmente es un problema de falta de presupuesto? Lo pregunto porque los países con presupuestos más pequeños en América Latina, como Costa Rica o Uruguay, son los países con mejores servicios públicos. Sin embargo, los países con más presupuesto se caracterizan por tener mucha corrupción, por tener aparatos estatales gigantes, como el caso de Argentina, y que todo el mundo está en contra de los servicios públicos de su país. ¿Realmente es un problema de falta de dinero? ¿O será más bien un problema de falta de controles a la burocracia y a la productividad? Porque no hay criterios de productividad en el Estado. Ningún Estado latinoamericano incorpora el criterio, por ejemplo, de los KPIs, que es los criterios de productividad que se utilizan en las empresas. Ningún Estado, por ejemplo, revisa la productividad de cada ministerio o de cada poder judicial o de cada policía o de cada departamento municipal. Ningún gobierno en América Latina lo hace. ¿No será que el problema está más que en la falta de dinero, está más bien en la gestión de ese dinero? Que con todo el dinero que se tiene se podrán hacer muchas mejores cosas que las que se están haciendo actualmente. Quizá ese es el problema y no sea un problema nada más de falta de plata. Porque si de verdad fuese la falta de plata, hombre, estaríamos mucho mejor. Todos estaríamos contentos con nuestra policía, con nuestros ministerios y nuestros poderes judiciales, ejecutivo y legislativo. Pensemos un minuto en esto y empecemos a revisar la gestión de los gobiernos en vez de pedir más dinero. Porque los únicos que ponemos ese dinero son los que pagamos impuestos, y de nada sirve que nos aumenten los impuestos si el servicio sigue siendo malo, ineficiente y un poquito corrupto. Muchas gracias.